revelado el increíble acto transformador que cambió mi vida tras la humillación de mi yerno. Elena se encontraba en la cocina, el aroma de las tortas ahogadas invadiendo el aire, pero ni siquiera el bullicio del barrio podía ahogar el eco de las palabras de su yerno. «Un pasatiempo de abuela», había dicho, cada sílaba envenenando su autoimagen, desgastando el orgullo que había construido a lo largo de los años. Aquella burla resonaba en su mente como un eco hiriente, una sinfonía de desdén que se repetía sin compasión. La mirada del hombre a quien le había dado la bienvenida a su familia la había atravesado, dejándola al borde de la desesperación. ¿Era realmente su pasión por la cerámica algo tan trivial? Esa noche, en la reunión familiar, el aire se había cortado con su descabellado comentario, y Elena sintió como su corazón se hundía en la decepción. La constante necesidad de validación la abrazaba, la presión acumulándose en su pecho, sus pensamientos giraban frenéticamente. Se sentó en la esquina de la mesa, observando a los demás. ¿Debía defenderse? Pero, ¿acaso valdría la pena? Con cada risa y cada comentario, se sentía más pequeña. Al dar un vistazo a su alrededor, intuyó la lejanía en los rostros de sus propios hijos, ensimismados y ensombrecidos por el brillo de una vida que a su yerno le parecía exitosa. La angustia la consumía, podía sentir cómo la respiración se le dificultaba. Sufría por el reconocimiento de su esfuerzo, pero más aún, por el amor que se sentía retroceder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el dolor la atrapaba como una serpiente enroscándose a su alrededor. Aquella red de inseguridades la mantenía prisionera. En medio de ese torbellino emocional, una chispa se encendió. Ya basta, se dijo a sí misma. La determinación comenzó a burbujear dentro de ella, empujándola a ser más que lo que su yerno pensaba. Quería desafiar su percepción, superar cada mención de su desprecio. Era hora de recuperar su voz, de reivindicar su herencia. Con esa decisión, se inscribió en clases de historia del arte en la universidad local. Cada clase representaba una nueva batalla que librar, la mezcla de emoción y miedo la azotaban. En esas aulas repletas, Elena comenzaba a descubrir un nuevo universo, entrelazando su amor por la cerámica con la rica narrativa de su cultura. Se sumergía en cada tema con fervor, dando vida a las formas y colores que antes parecían destellos. Pero a medida que florecía en su nuevo rol, las inseguridades volvían a acecharla. La mirada burlona de su yerno, los comentarios despectivos flotaban en el aire como sombras, dispuestos a asfixiar su nuevo sueño. El día de la exposición estaba a la vuelta de la esquina. Cada pieza con la que trabajaba, diseñada con cuidado y amor, se convertía en una declaración de su valor. Aún así, una duda persistía, torturante y constante. ¿Conseguirá Elena el reconocimiento que anhela, o su yerno continuaría con su arrogancia, destinado a desvalidarla? La angustia se intensificaba. ¿Sería capaz de demostrar su valía ante toda su familia? ¿De enfrentar a su yerno con dignidad? Con cada paso que daba, el desenlace de su historia parecía más incierto e inalcanzable. El día de la exposición llegó. El sol brillaba con intensidad, y el calor en el ambiente se intensificaba la tensión que bullía en el interior de Elena. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de imágenes de su yerno con una mueca burlona, como si llevara consigo una sombra de desprecio que acecharía cada uno de sus movimientos. Con una respiración profunda, se dijo que había trabajado demasiado para permitir que esos pensamientos la dominasen. Ese instante ante el espejo se convirtió en un ritual de confrontación interna. Se ajustó el cabello, el reflejo le devolvía una mujer que había estado oculta por demasiado tiempo. Era el momento de demostrar que su pasión no era trivial, que su arte tenía valor. Las horas en la universidad, sumergida en la historia del arte y la cerámica, la habían transformado en alguien capaz de reivindicar su esencia.
Sacudió la cabeza, desechando cualquier indicio de duda. Se visualizó con confianza, como una artista lista para presentar su obra. Al llegar al centro cultural, una oleada de nervios la invadió. Las paredes del lugar estaban adornadas con una belleza abrumadora. Piezas de cerámica que hablaban de tradiciones y cambios a través del tiempo. Sin embargo, no podía evitar comparar su trabajo con el de los demás, sintiendo que la inseguridad se apoderaba de ella nuevamente. Teletransportándose a momentos de su vida, recordó cada fracaso que había enfrentado y cómo cada uno había sido una lección invaluable. Durante la tarde, fueron llegando amigos y familiares. Sus hijos la abrazaron, irradiando una calidez que atenuó parte de su ansiedad. Sin embargo, su yerno llegó acompañado de un aire de superioridad, como un rey en su corte. Su presencia se sentía densa, como si cada comentario despectivo que había disfrazado de desprecio le arrojara dardos al corazón de Elena. Mientras hablaba con otros visitantes, las palabras de su yerno resonaban en su mente, un pasatiempo de abuela. Sin quererlo, Elena se encontró buscando su mirada, deseando ver la sorpresa en su rostro al observar su trabajo. Sin embargo, su mirada no dejaba entrever nada más que indiferencia. Aún así, esta indiferencia comenzó a moldear su determinación con fuerza renovada. Cuando llegó el momento de la exposición, Elena dirigió sus pasos hacia el centro de la sala. Su corazón latía con fuerza, el murmullo del público se desvaneció, dejándola a solas con sus pensamientos. Con la voz entrecortada pero decidida, comenzó a explicar su proceso creativo, la conexión con la tierra y la tradición que había explorado en cada pieza. Se sintió liberada al hablar, como si cada palabra que pronunciaba la acercara más a la reivindicación que había anhelado durante tanto tiempo. Era evidente que su arte era auténtico, un reflejo de su esencia, y aunque el escepticismo de su yerno aún pesaba sobre ella, había un cambio en el ambiente. Los rostros de los asistentes comenzaron a mostrar interés genuino, admiración. Esa chispa, ese instante de comprensión mutua, comenzó a encender el fuego de confianza que había estado adormecido. No obstante, justo cuando empezaba a sentirse satisfecha, el grito de alguien interrumpió la atmósfera. Alguien había cuestionado la calidad de su trabajo, y todos los ojos se volvieron hacia ella. La voz era familiar, una que no había esperado escuchar. El momento de verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de enfrentar el juicio que había temido tanto. ¿Te atreverás a responderle?, murmuró la parte más vulnerable de su ser, mientras su yerno, con una sonrisa desdeñosa, se acercaba. Este sería el instante decisivo que podría allanar el camino para su reivindicación o dejarla aún más vulnerable. La tensión era palpable, y en su interior, la batalla moral comenzaba a cobrar vida. Elena sintió como el aire se tornaba espeso a su alrededor. Cada mirada depositada sobre ella se sentía como un peso en los hombros. El murmullo de voces atentas crecía, y ella sabía que debía reaccionar. La voz acusadora había partido de alguien que no solo había tenido el poder de humillarla en el pasado, sino que además era parte de su familia. Su mente se debatía entre el deseo de defender su arte y el miedo que esa afirmación había avivado en ella. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por la inseguridad, se aferró a las palabras que había preparado, recordando las horas de dedicación y el amor que había volcado en cada pieza de cerámica. La luz que había visto en los rostros de los asistentes unos momentos atrás la impulsó a avanzar, a dar ese paso hacia adelante que tanto había evitado en su vida. Si tal vez te refieres a que la cerámica es solo un pasatiempo para las abuelas, me gustaría que te quedaras a escuchar, respondió, dejando que la firmeza en su voz resonara. Con cada palabra, se sentía más distante de la opinión de su yerno y más cerca de su verdad. Habló no solo de la técnica, sino de las historias que cada pieza contaba, del significado detrás de su creación. Su tono era claro, casi desafiante, y por un breve instante, el silencio fue absoluto. Mientras continuaba, notó cómo su entorno cambiaba. Las miradas se transformaban, la curiosidad comenzó a sustituir la indiferencia. Algunos asistentes acercaron sus sillas, dispuestos a escuchar. Las preguntas empezaron a surgir, y Elena se sintió creciendo en su papel, como si cada interacción le sirviera para cimentar la base de su autovaloración que alguna vez había estado desmoronada. Las dudas que habían invadido su mente se hicieron eco de una determinación renovada. Era entonces que comprendió que no tenía que borrar las opiniones de su yerno,
sino que podía elegir cómo éstas la afectarían. Se trataba de un proceso de sanación, un descubrimiento de su capacidad de resistir el juicio. Aquella respuesta que había estado ansiosa por formular no solo era una defensa, sino un acto de empoderamiento. Se trataba de su camino, y nadie tenía el derecho de cuestionar su valía. El bullicio de la sala volvió a resurgir, pero esta vez cargado de un interés palpable. Conversaciones comenzaron a girar en torno a su trabajo, destacando aspectos que ella ni siquiera había considerado. Las voces de apoyo la rodeaban y por un instante sintió que las palabras de su yerno perdían su peso. Cuando finalmente terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. La validación de aquellos presentes contrastó con el silencio vacío de su yerno, cuya expresión había pasado de la desdicha al asombro. Elena se sintió flotando, el miedo había comenzado a desvanecerse, y la seguridad en sí misma crecía a pasos agigantados. Sin embargo, esa euforia era efímera. Mientras las sonrisas y los elogios la envolvían, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Había fortalecido realmente su confianza o la batalla apenas comenzaba? El rostro de su yerno seguía ahí, más que un simple espectador, un oponente potencial en su camino. Algo en su mirada le decía que el desafío estaba lejos de terminar. La tensión se mantenía en el aire, como una cuerda a punto de romperse incluso entre los aplausos. Elena sintió la necesidad urgente de prepararse para el próximo encuentro, adivinando que aquella confrontación de su yerno no había sido más que el primer acto de un drama que aún no había culminado. La aventura de reafirmarse, enfrentarse a su familia y descubrir su verdadero potencial apenas comenzaba. ¿Cómo podría enfrentar los retos que aún se avecinaban? Elena se encontró de pie, respirando profundamente mientras la sala se vaciaba lentamente. El eco de los aplausos todavía resonaba en sus oídos, pero ella sabía que la validación externa no sustituiría el trabajo interno que debía realizar. Se sintió como si acabara de escalar una montaña, y mirar hacia arriba, vislumbraba picos aún más altos. La mirada de su yerno, aunque en silencio, permanecía en su mente como un recordatorio constante de que había más por enfrentar. Sabía que para crecer de verdad, tendría que transformar esa frustración en un motor de cambio. La presión que sentía no solo provenía del juicio de su familia, sino de una crítica mucho más persuasiva, la que anidaba en su interior. Cada vez que sus manos tocaban el barro, sentía que una parte de sí misma desafiaba esas voces que habían intentado menospreciarla. Era hora de confrontar no solo a su yerno, sino también a la autocrítica que había permitido que se adueñara de su vida, así que, días después, Elena decidió asistir a un taller sobre arte cerámico en una galería local. El impulso de aprendizaje le pareció inigualable. Esta vez, no estaba buscando la aprobación ni la valoración ajena. Quería descubrir el potencial oculto que aún no había explorado. Al cruzar la puerta, la sensación de vulnerabilidad le fue familiar, pero esta vez, el temor había sido reemplazado por una sed de conocimiento. Las horas se transformaron en minutos, cada proyección, cada técnica, absorbía su atención como un niño ante un nuevo mundo. En medio de la práctica, empezaron a surgir los primeros destellos de creatividad. Inspirada por otras voces, otros enfoques, desarrolló un nuevo lenguaje en su trabajo. Al final del taller, sus manos estaban cubiertas de arcilla y sus ojos brillaban con la satisfacción de haber creado algo genuino. El sudor y el esfuerzo físico parecieron sellar un pacto en su interior. Había decidido no dejarse limitar por opiniones externas, sin embargo, la realidad de su entorno la aguardaba. En casa, su yerno parecía más incisivo que nunca. ¿Y bien, abuela? ¿Todavía es solo un pasatiempo para ti? Le lanzó con un desdén disfrazado de burla. Ante esa provocación, Elena sintió el impulso de responder de nuevo, pero esta vez sabía que debía centrar su energía de manera más constructiva. No se trataba de replicar la confrontación anterior, sino de cultivar una respuesta que emanara de su renovada confianza. Sin embargo, mientras se preparaba para esa nueva conversación, un dilema surgió en su mente. ¿Debía sentarse a discutir su arte con él y arriesgarse a que se repitieran las antiguas humillaciones, o simplemente ignorar su opinión y seguir avanzando? La decisión no era simple. Tenía la opción de destacarse y reforzar su capacidad de resistencia, pero también la tentación de evitar la lucha y protegerse a sí misma a cada paso que daba hacia la reunión.
La llevaba a una reflexión más profunda sobre su camino y el legado que deseaba dejar en su familia. Había momentos en que su corazón se aceleraba, ya que la preocupación de una disputa la paralizaba, pero la certeza de que había evolucionado la empujaba hacia adelante. Al llegar al encuentro, Elena no solo llevaba consigo sus nuevas creaciones, llevaba la fortaleza de haber enfrentado sus miedos y el descubrimiento de algo más grande. Sabía que iba a ser un desafío, pero también confiaba en su capacidad de sostener la conversación y, tal vez, cambiar la dinámica familiar. Mientras cruzaba el umbral, una pregunta surgió: ¿podría este encuentro convertirse en un verdadero cambio, o sería simplemente otra batalla perdida? La incertidumbre en el aire era palpable, y estaba lista para afrontarla. Entonces, miró a su yerno y, con una firmeza segura, comenzó a hablar, sin saber que las palabras que iba a pronunciar podrían redefinir no solo su relación, sino también su propia vida. Elena sintió el aire vibrar en su pecho mientras se preparaba para hablar. La firmeza de su voz la sorprendió, una resonancia que había estado ausente en años de impotencia. No se trataba solo de defender su arte. Era un acto de desafío contra los ecos de una vida llena de dudas. Sí, es un pasatiempo, pero es mucho más que eso, comenzó, mirando a su yerno directamente a los ojos. La respuesta fue instantánea. Su yerno arqueó una ceja, como si ese desafío tan subestimado en su voz no mereciera una respuesta a la altura. Sin embargo, en ese momento, Elena no se sentía frágil. Era consciente de que, independientemente de su reacción, su mensaje había comenzado a afianzarse. A medida que Elena hablaba, se sintió como si desnudara no solo su hijo ante la mirada de su arte, sino también su historia. He pasado años intentando adaptarme a lo que esperan de mí, pero finalmente estoy descubriendo lo que verdaderamente deseo y para quién lo hago. Estas palabras resonaban en su interior, liberándola de una presión que había sido un lastre. Ella misma había sido la autora de las limitaciones que había soportado. A medida que la conversación avanzaba, las tensiones empezaban a fluir. Su yerno, irritado por el cambio inesperado en la dinámica familiar, intentaba utilizar comentarios sarcásticos para desviar la atención. Pero él no contaba con la transformación de Elena, tan preparada para resistir como con cada trozo de arcilla entre sus manos. Las opiniones de los demás no definen mi valor, le respondió, cada palabra trazando una línea clara en la arena. Por primera vez en años, su confianza era palpable, un nuevo tipo de arte en proceso de creación. Sin embargo, no todo era claridad. En el fondo, la lucha entre el deseo de afirmarse y la inseguridad seguía presente. Pensó en el riesgo de abrir su corazón y todas las posibilidades de recibir críticas que habían herido su espíritu en el pasado. A medida que continuaban la discusión, sintió como su mente se debatía entre la autosuficiencia y el atavismo familiar que la instaba a ceder. El ambiente se tornó pesado, y la conversación se convirtió en terreno de contención. La mirada ensombrecida de su yerno era un recordatorio constante de los viejos miedos que intentaban infiltrarse. Pero en ese instante, una idea nueva comenzó a gestarse en su mente. ¿Y si lo usaba como una lección? Elena decidió no dar marcha atrás. Comprendió que la lucha no era solo una cuestión de ganar o perder en una discusión, sino un viaje hacia la autoafirmación que trascendía hacia su propia identidad. La presión en la sala parecía intensificarse, y las palabras que habían empezado fluyendo con suavidad comenzaron a tornarse más firmes. No necesito pedir perdón por algo que me llena de felicidad. Este arte, esta búsqueda, es parte de lo que soy. La mirada de su yerno se endureció, pero por primera vez no le preocupaba. Con cada frase que pronunciaba, la distancia entre sus mundos se agrandaba. La adrenalina borboteaba en su interior. La certeza de que no solo se trataba de su relación, sino de su propio desarrollo personal, la empujó hacia adelante. Ya no iba a ser una figura opaca en su propia vida. Mientras tornado todo ese diálogo en una afirmación renovada de su ser, una chispa de inspiración iluminó a Elena. Quizá, en lugar de criticar, puedas venirme a visitar en el taller. Vamos a crear juntos. La propuesta voló de sus labios, desconcertando a su yerno. ¿De qué hablas?, replicó él, atónito. Elena sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había lanzado un salvavidas en medio de un océano de diálogo incierto.
Ahora su futuro estaba en juego, y, quizás, el de su yerno también. Podríamos aprender algo del otro, sin juicios, solo crear. Lo que antes era un duelo se convertía en una invitación a explorar. El final de la conversación quedó en el aire, latente, lleno de posibilidades. Mientras se alejaba, una pregunta resonó en su mente. ¿Sería capaz de transformar la tensión familiar en una conexión creativa? ¿O las viejas heridas permanecerían como cicatrices abiertas? La respuesta estaba más allá de su control, pero lo importante era que ya no temía la incertidumbre. Elena estaba lista para enfrentar cualquier resultado, y ese era el verdadero triunfo. Elena dejó el umbral de la habitación sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad. La propuesta que había lanzado resonaba en su mente. Invitó a su yerno al taller, un espacio que había sido su refugio durante años. Allí, rodeada de arcilla, herramientas y su esencia, siempre había encontrado consuelo. Ahora, ese mismo lugar se convertía en el escenario de un desafío que nunca imaginó enfrentar. Cada paso que daba hacia su taller era una declaración de intenciones. Se dio cuenta de la ironía, siempre había permitido que las opiniones de los demás moldearan su autoconcepto. Era hora de revertir esa tendencia y convertirse en la arquitecta de su identidad, usando el arte como la herramienta para forjar conexiones genuinas. Al abrir la puerta del taller, un aire familiar y acogedor la envolvió. Las estanterías repletas de esculturas inacabadas, la tierra marrón en la mesa de trabajo, todo resonaba con su historia y su lucha. Se sentó en su silla de trabajo, inhalando profundamente, tratando de calmar el torrente de emociones que le atravesaban. La idea de trabajar junto a su yerno le producía inquietud, pero también estimulaba su curiosidad. ¿Qué sucedería si abandonaban sus armaduras y se permiten explorar una interacción nueva? Esta era, sin duda, una oportunidad para demostrar que su arte no solo era una expresión personal, sino también un puente que podría unir diferencias. Elena comenzó a trabajar en una nueva pieza, un retrato de lo que había sido y lo que anhelaba convertirse. En cada pliegue de la arcilla, depositaba sus esperanzas, sus miedos y su voluntad de sanar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado frente a un doble desafío, el personal y el profesional. Tenía que explorar su arte para liberarse de las limitaciones sociales que ella misma había aceptado, pero también debía encontrar la manera de compartir su camino con alguien que, hasta ese momento, había sido un obstáculo. El tiempo transcurría mientras sus manos moldeaban la arcilla, y su mente comenzaba a despejarse. Elena reflexionaba sobre el concepto de vulnerabilidad. Habría muchos motivos para temer el juicio de su yerno, pero al mismo tiempo, había un inmenso potencial en la posibilidad de crear algo juntos. Se dio cuenta de que esa vulnerabilidad podría convertirse en la base de una nueva relación, una que se fundara en el respeto mutuo y en la creatividad compartida. Con cada hora que pasaba, la pieza iba tomando forma. Ella sentía que, en cierto sentido, también se estaba reconstruyendo a sí misma. La arcilla se convirtió en un símbolo de su transformación, flexible, moldeable y capaz de recibir la impronta de nuevas experiencias. Sin embargo, a pesar de su progreso, una sombra de incertidumbre persistía. La aparición de su yerno en el taller podía resultar en un duelo emocional. ¿Podría él dejar de lado su escepticismo y unirse al viaje? Elena se encontró atrapada entre la emocionante posibilidad de una colaboración y el temor de que el pasado pudiera empañar el presente. En ese momento, mientras la luz del atardecer atravesaba las ventanas del taller, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podría convertir el diálogo en acción? ¿Por dónde empezar para transformar sus diferencias en una conexión que les permitiera crecer a ambos? Su corazón latía con fuerza, consciente de que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. El taller, una vez más, se convirtió en el epicentro de una revolución personal. El querer crear al lado de alguien tan cercano, a la vez, tan distante, era un paso hacia la redención. Pero la verdadera pregunta permanecía en el aire: ¿el arte podría deshacer años de tensiones familiares, o simplemente quedaría atrapado en la fricción de sus personalidades? Con la pieza casi terminada, Elena se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Cuando la sombra de la noche empezó a cubrir el taller, su mente se agitó con la idea de que la llegada de su yerno podría cambiarlo todo. ¿Serían capaces
¿De moldear algo nuevos, o estarían atados por las viejas rencillas? Mientras su corazón latía con emoción y miedo, sabía que la respuesta no solo definiría su taller, sino también su vida. Elena se quedó de pie en el centro del taller, su mirada fija en la pieza de arcilla aún sin terminar. En ese instante, la idea de su yerno, con su escepticismo latente y su mirada crítica, desató un torrente de pensamientos y emociones contradictorias. Reflexionó sobre su historia familiar, la falta de comunicación y cómo eso había modelado su vida. Era más que un simple encuentro, era la posibilidad de reescribir su narrativa personal. Mientras las sombras se alargaban en las paredes, Elena sintió el impulso de no dejar que el miedo la paralizara. Su yerno llegaría pronto, y sería el primer paso hacia un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades. Sin embargo, la incertidumbre seguía azotando su mente. Se cuestionó si había sido suficiente como madre y suegra, si había fomentado las bases para una colaboración genuina, o si había creado un abismo entre ellos. Decidió que la clave estaba en reconocer su propia vulnerabilidad. El arte, siempre su refugio, podría ser un espejo de sus emociones más profundas. Entonces, decidió trabajar en otra pieza, algo que hablara de reconciliación. Se centró en una escultura que, aunque hermosa, tendría hendiduras y cicatrices visibles, símbolos de luchas pasadas. La idea era dar un paso más allá de su propia historia y ofrecer una metáfora de su deseo de sanación a través de la conexión. Elena se dio cuenta de que su proceso creativo no solo requería habilidad técnica, sino también un propósito. Daba forma a la arcilla, pero, más importante aún, estaba identificando y dando forma a sus propios miedos y anhelos. Mientras compartía su historia con el material inerte, comprendió que esa misma historia podía resonar positivamente en su yerno. De repente, la puerta se abrió con un chirrido y la figura de su yerno apareció. Elena sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, en lugar de dar la bienvenida con palabras vacías, decidió iniciar el diálogo de una manera auténtica. En lugar de poner a su hijo político en la defensa, le mostró la escultura inacabada. Esta pieza refleja lo que he sentido. Las hendiduras son las batallas que hemos vivido, le dijo con voz decidida. Su yerno se acercó, la tensión palpable en el aire. Estudió la obra, su expresión cambiando lentamente mientras los matices de la escultura le hablaban. Para Elena, ese simple acto de compartir su vulnerabilidad era el primer paso hacia un diálogo honesto. La empatía comenzó a suavizar la atmósfera, abriéndoles la puerta a una conversación genuina. Elena sintió como si las defensas que ambos habían mantenido durante tanto tiempo comenzaran a desmoronarse. La escultura servía como catalizador, un puente que desafiaba las viejas tensiones. Sin embargo, mientras descendía en la profundidad de su conexión, una inquietud la llevó a cuestionarse si realmente estaban listos para dejar atrás el pasado. Justo cuando la conversación fluía más libremente, su yerno reveló algo inesperado. «Siempre he sentido que no podía cumplir tus expectativas», dijo, cada palabra cargada de un dolor que resonaba en el taller. Elena sintió un remolino de emociones, la revelación lo confrontaba todo. Esto era más que un intercambio de percepciones, era un desafío personal. ¿Estaba dispuesta a comprender la perspectiva de él y a compartir la suya sin defensas? Esa revelación tenía el potencial de transformar no solo su relación, sino también su propio sentido de identidad. Con el aire tenso de nuevas posibilidades, Elena se dio cuenta de que el camino hacia la redención estaba lleno de estos momentos decisivos. La vulnerabilidad de ambos estaba presente, pero ahora, el verdadero desafío sería navegar a través de esas revelaciones y los antiguos rencores. Mientras sus corazones latían al unísono con incertidumbre, la pregunta que surgía era clara y desafiante. ¿Podría esa conexión dar paso a una transformación real, o se verían atrapados en el ciclo de desconfianza que había definido su relación? La respuesta aún se encontraba en la escultura completada o no y quedó latente en el aire, aguardando su desenlace. La atmósfera en el taller se había transformado en un espacio de confrontación y promesa, pero para Elena, la calidez del momento se veía ensombrecida por una pregunta constante. ¿Realmente estaba lista para dejar el pasado atrás? Mientras su yerno examinaba detenidamente la escultura,
Ella sintió que cada hendidura que había modelado representaba no solo su propia historia de heridas, sino también los muchos años de expectativas no cumplidas y de silencio que habían definido su relación. ¿Esas hendiduras son sobre nosotros? La voz de su yerno rompió el silencio y penetró en sus pensamientos. Elena asintió lentamente. Era su momento, un desafío que requeriría de todo su coraje. He estado reflexionando sobre lo que esperábamos los unos de los otros. Tal vez hemos estado hablando en lenguajes diferentes, sin saberlo. Se dio cuenta de que había dado un paso más allá en su camino de autodescubrimiento. Era hora de mostrarle sus propias vulnerabilidades, las que habían alimentado su ira y frustración. Sin dejar de mirar a su yerno, se preguntó si era suficiente compartir y desnudarse emocionalmente. ¿Podría esto realmente abrir un camino hacia una comprensión más profunda? Con cada palabra que formulaba en su mente, se sentía más fuerte, más decidida a enfrentar sus temores. Siempre he querido que seas parte de esta familia, pero a veces me he sentido como una extraña. Quizás mi preocupación por lo que piensas de mí me ha cegado. Mencionó la forma en que el miedo a ser juzgada había afectado su capacidad para comunicarse de manera efectiva. Al compartir esto, Elena sentía que rompía una barrera, algo que la había mantenido a distancia de su rol como suegra. Su yerno la escuchaba con atención, procesando su sinceridad. Él había crecido bajo la presión de ser el hombre adecuado para la familia, arrastrando un saco de expectativas que ni siquiera sabía si era capaz de cumplir. Me he sentido atrapado entre querer agradarte y ser yo mismo, confesó mientras sus palabras fluían con más facilidad. En ese instante, algo dentro de Elena hizo clic. No se trataba de un conflicto entre ellas, sino de un intento genuino de ambos por encontrar su lugar en una relación complicada. Elena sintió una oleada de compasión. Comprenderlo a través de su propia experiencia la liberaba del resentimiento. Decidió compartir un fragmento más de su propia historia, de su juventud, de la presión que había sentido como madre. Cuando nacieron mis hijos, siempre temí no ser suficiente, no ser la madre perfecta. Tal vez, en mi desesperación, olvidé que debíamos ser juntos, que el amor es imperfecto y va más allá de las proyecciones. Las palabras parecían resonar hondo y claro. Este diálogo honestamente vulnerable no solo les ofrecía la posibilidad de reconciliación, sino también la oportunidad de representar su futuro. Elena entendió que durante años habían permitido que la carga de esos roles familiares definieran su relación, cerrando caminos hacia su verdadero ser. Sin embargo, en ese espacio reconfortante, la realidad regresó con su peso habitual. Podían estar rompiendo el hielo, pero la herida del pasado seguía allí, latente. Su yerno, percibiendo la delicadeza del momento, hizo una nueva pregunta: ¿cómo podemos avanzar desde aquí? Elena se sintió atrapada. Era una invitación maravillosa, pero también aterradora. Competencia y vulnerabilidad se entrelazaban en su corazón, y la idea de dar un paso más hacia adelante la llenaba de temor y esperanza. Sus miedos y deseos estaban al borde de la cristalización en una nueva identidad compartida, pero ¿serían capaces de sostener la verdad cuando saliera a la luz? La pregunta quedó flotando entre ellos, un eco que vibraba con la intensidad de un cambio inminente. Mientras Elena se enfrentaba a esta nueva posibilidad, se dio cuenta de que el arte de la reconciliación requería no solo sinceridad, sino también la voluntad de despejar los obstáculos visibles e invisibles que amenazaban con volver a surgir. Estaban al borde de un precipicio emocional, un momento decisivo que podría definir su relación para siempre. El aire se tornó denso, y una última revelación se sintió surgiendo desde lo profundo de su ser: ¿podría realmente renacer de las cenizas de su historia compartida, o se quedarían atrapados en sus pasadas decepciones? La respuesta se advertía a través de la escultura que había creado, y todo dependía de su próxima decisión. Elena se encontró en un punto crítico de su vida, un cruce de caminos marcado por la conversación que acababa de tener. La escultura que había creado no solo era un reflejo de su pasado, era un símbolo del cambio que anhelaba, y ese deseo chorreaba con fuerza. Estaba al borde de una transformación que podría liberarla de las cadenas de la insatisfacción personal que había cargado durante años. Mientras su yerno la miraba, esperaba ansiosamente su respuesta. Sin embargo, Elena sentía que la presión aumentaba, como si el aire se volviera denso,
dejándola entre la parálisis emocional y la necesidad de actuar. Era hora de enfrentar sus miedos con sinceridad, pero también sabía que la verdad podría ser una carga pesada para un corazón que ha estado cargando resentimientos. Para avanzar, comenzó, sintiendo como su voz temblaba, debemos establecer una nueva base. No quiero que sigamos teniendo esta danza de silencio y miedo. No quiero que nuestras interacciones sean superficiales. Quiero que sepas lo que siento, lo que realmente me hace feliz y lo que me duele. La revelación de sus emociones no era solo para su yerno, también era un acto de liberación personal. Cada palabra, cada confesión, se sentía como un peso que se aligeraba. Ella recordó cuántas veces había guardado sus pensamientos, cuántas veces había cedido a la presión de las expectativas. Sintió la urgencia de dejar de lado las máscaras que había llevado durante tanto tiempo. En un momento de honestidad cruda, le dijo, me ha costado mucho hablar desde mi verdad. Tal vez he fallado en ser la suegra que esperabas porque no he sido auténtica. Los ojos de su yerno destellaron con un entendimiento profundo. Allí estaba la oportunidad de abrazar el diálogo en lugar de la confrontación. Elena, a medida que el silencio se deslizaba entre ellos, se dio cuenta de que había comenzado una conversación que no solo cambiaría su relación, sino que también la cambiaría a ella misma. Sentía la energía transformadora en el aire, una mezcla de miedo e expectativa. Tenía la sensación de que había dado un paso hacia un lugar que nunca había explorado. Era como dejar un lugar seguro, pero oscuro, para adentrarse en algo luminoso que prometía crecimiento. Decidida, continuó, necesito compartir no solo mis dudas, sino también mis esperanzas. Este nuevo camino podría incluirte de una forma que no hemos intentado antes. Me gustaría poder trabajar contigo, aprender de ti y construir algo significativo juntos, en lugar de vivir en este tira y afloja que nos ha mantenido distantes. Las palabras resonaron con sinceridad y por primera vez, no sintió el temor habitual a ser desaprobada. Su yerno asintió lentamente, y en sus ojos vio un destello de aceptación. Pero también se percibía un conflicto en él, ¿cómo ir más allá de las heridas del pasado? Elena sintió que debía ser proactiva en este nuevo giro que su vida estaba tomando. Le propuso un plan, ¿por qué no dedicamos tiempo a trabajar en una nueva escultura juntos? Podría ser el punto de partida, una forma de conectarnos a través del arte, donde cada uno aportemos algo de nosotros mismos. La idea le inspiró y aterrorizó al mismo tiempo. Había una posibilidad de abrirse no solo a su yerno, sino a sí misma, al nivel más auténtico. No quería sentir que el resultado dependía solo de las manos, sino de la voluntad de ambos para construir una relación renovada. ¿Qué tal si nuestro primer paso es eso?, preguntó, sosteniendo su mirada. No seremos perfectos, pero podemos comenzar a construir una base que reconozca nuestras imperfecciones. El silencio que siguió al ofrecimiento fue un eco de duda, pero también de anhelo. Elena comprendió que el cambio no sería instantáneo, pero al menos existía la intención, y eso era un comienzo. Así, con un chisporroteo de esperanza y el peso de temores no resueltos, se adentró en un nuevo capítulo de su vida. Mientras el ambiente del taller se llenaba de una atmósfera renovada, una pregunta flotaba en su mente, ¿podrían realmente transformar sus heridas en una obra de arte compartida, o las viejas sombras volverían a acechar? La respuesta no estaba garantizada, pero una victoria personal estaba al alcance, y cada paso que tomara podría ser la clave hacia su libertad emocional. Con el futuro incierto, Elena se dio cuenta de que el verdadero artista no solo modela la arcilla, sino que también modela su propia vida a partir de las circunstancias que enfrenta. Elena se encontraba de pie en el centro de su taller, rodeada de las huellas de su transformación. Las cicatrices creadas por su yerno habían dejado una huella profunda, pero también un impulso de renovada confianza. Pudo haber imaginado que aquel encuentro, cargado de incertidumbre, se convertiría en un hito de su vida. Fue el encuentro decisivo, el que la impulsó a enfrentarse no solo a las críticas externas, sino a la autocrítica que había mantenido su mente prisionera. Los días pasaron después de aquella conversación, una luz nueva brillaba en su interior. Elena dedicó cada momento en el taller a crear, no solo piezas de cerámica, sino también una narrativa que reflejaba su lucha interna y su deseo de ser vista. En su trabajo, los detalles comenzaban a tomar forma, cada hendidura en la arcilla, cada color utilizado contaba una historia de resiliencia.
Sin embargo, lo más significativo fue el modo en que el arte se convirtió en su espacio terapéutico, un santuario donde podía explorar sus miedos y esperanzas. Finalmente, llegó el día en que su yerno regresó al taller. Elena había concebido un nuevo proyecto, una escultura que encapsulaba la esencia de su viaje compartido. Al mirarlo, notó el nerviosismo en su rostro, pero también la anticipación con la que llegaba. «Hoy comenzaremos algo nuevo, algo diferente», dijo ella, invitándolo a sentarse junto a ella en la mesa de trabajo. La tensión era palpable, pero el aire también estaba impregnado de posibilidad. Era momento de transformar el diálogo en acción. Mientras trabajaban en la escultura, la dinámica entre ambos empezó a cambiar. Los silencios, antes llenos de desconfianza y resentimiento, comenzaron a ser interrumpidos por risas y comentarios. Su yerno se aventuró a compartir sus propias inseguridades, revelando cómo había sentido la presión de conformarse a las expectativas familiares. Sorprendidos ambos, se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, habían lidiado con batallas internas similares. Esa vulnerabilidad construía un puente, una vía hacia una conexión genuina. Elena estaba consciente de los peligros de regresar a viejas costumbres y malentendidos. Cada vez que una crítica o un viejo resentimiento amenazaba con salir a la superficie, se enfocaba en la emoción que la guiaba a crear, la esperanza, la pasión y la necesidad de ser vista y comprendida. En esos momentos de creación compartida, la persistente sombra de la burla se iba desvaneciendo. La culminación de su obra llegó cuando ambos colocaron la última capa de color. En ese instante, con el arte como testigo, Elena vio en los labios de su yerno una sonrisa genuina. No era solo una pieza de cerámica, era una manifestación tangible de su viaje, donde cada capa representaba los retos y las victorias que habían construido juntos. Miraron la obra en conjunto, y por un momento, las sonrisas disiparon las tensiones que habían pesado durante años. «Quiero que sepas que aprecio lo que has hecho por mí», murmuró su yerno. Elena sintió que las palabras resonaban no solo como un agradecimiento, sino como un reconocimiento de su valor como madre y suegra, una validación que había esperado tanto tiempo. Sentía una calma inesperada en su corazón. El proceso había dejado una huella en su relación, simbolizando el poder del diálogo y la creatividad. Elena había transformado su dolor en arte, y veía reflejada la promesa de un futuro reconstruido. «Este es solo el comienzo», le dijo a su yerno con una firmeza renovada. Había dado un paso significativo hacia adelante, en su autoafirmación y en su relación familiar. La conquista de su propio espacio y la validación de su pasión por la cerámica habían renovado su autoestima. Elena había logrado demostrar su valor no solo a su yerno, sino a sí misma. En su corazón, llevaba consigo la certeza de que sus pasiones eran dignas y que sus luchas la habían preparado para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara en el futuro. Con cada visita a su taller, Elena estaba lista para seguir moldeando no solo la arcilla, sino también las relaciones que a menudo había dejado de lado. La transformación de su vida había comenzado con un acto de valentía frente a la humillación, convirtiéndose así en una historia de superación personal que había alcanzado la resolución que tanto anhelaba. Para ella, esta era su victoria, un viaje que apenas comenzaba ahora. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan vivir estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que marcó un nuevo comienzo y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. La historia de cada uno es única, y juntos podemos seguir creando un espacio para el crecimiento y la superación personal.